¿Vamos? Bueno, comenzamos a grabar y antes de dar el tema de hoy, que es matriz asociada a una transformación lineal, vamos a hacer como una breve síntesis de lo que vimos la clase pasada. Así que bueno, voy a compartir pantalla y voy a escribir algunas cositas relacionadas con lo que vimos la clase pasada. La clase pasada definimos que era una transformación lineal y dijimos que una transformación lineal de un espacio vectorial B en otro W es una función que cumple que f aplicada a la suma de dos vectores de B es igual a f de u más f de B. Esa es una de las condiciones que tiene que cumplir. Y la otra es que f de lambda por u es igual a lambda por f de u. Esto es para todo vector u y b en B, en este B, ¿sí? Y acá lambda es un número real y el u es un u también en B, ¿no? Para todo u en B. Estas son las dos condiciones para decir que f es TL, transformación lineal. Si alguna de las dos no ocurre, entonces no era una transformación lineal, era una función de B en W, pero no era una transformación lineal. B y W son R espacios vectoriales. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a que toda vez que uno tome escalares, van a ser reales. ¿En qué momento toma uno escalares? Bueno, por ejemplo, ahí, ¿ven? Cuando hablamos del lambda, que van a ser números reales. También se puede hablar de C espacios vectoriales, de Q espacios vectoriales, en general, de K espacios vectoriales. En este curso hablamos de R espacios vectoriales, ¿sí? Quiere decir que los escalares los estoy tomando en R. Dentro de estas funciones que están entre los espacios vectoriales, B y W, las funciones F, lo que ocurre, entonces yo les decía que si tengo U y tengo B, en algún momento tengo también el U más B. Y lo que tiene que pasar es que si acá está el F de U, porque el F de U es un vector en W, y si acá está el F de B, que es un vector en W, por acá va a estar el f de u más b. Bueno, ese f de u más b tiene que ser igual a la suma del f de u más f de b. Eso es lo que tiene que pasar con respecto a la primera componente, a la primera condición para que sea una transformación lineal. Y con respecto a la segunda, es que si este es u, por acá andará lambda por u. Y por acá andará lambda por f de u. Bueno, lo que tiene que pasar es que lambda por f de u tiene que ser lo mismo que f de lambda u. ¿Está bien? Entonces, ahí hablamos de transformaciones lineales. No todas las funciones entre los espacios vectoriales son transformaciones lineales, solo algunas. La primera condición que vimos es que f del 0 de b, lo escribimos así, tiene que ser el 0 de w. O sea, la cosa sería así: si f es transformación lineal, entonces el 0 de b va al 0 de w. Si esto no ocurre, entonces no hay una transformación lineal. Por eso, por ejemplo, B y W pueden ser incluso el mismo conjunto, como estoy diciendo acá. Si la f de xy o x1, x2 me manda al x más y, por ejemplo, 1, esto, si bien es función, no es transformación lineal. ¿Y cómo lo voy a justificar? Yo voy a decir, no es transformación lineal. ¿Por qué? Porque el 0 de R2, ¿a dónde lo manda? Lo manda a un par que construye de esta manera. La segunda componente es 1, más allá de lo que valgan x e y, y acá va 0, porque es el x más el y del 0, 0. Y entonces esto no es el 0, 0. El 0 debe ir al 0. Entonces, si f es transformación lineal, el 0 va al 0. Si el 0 no va al 0, f no es transformación lineal. Entonces, uno, si ya ve eso, alcanza para decir que no era una transformación lineal. Bueno, para ver que sí es, hay que hacerlo en general y no con un ejemplo en particular, ¿sí?
Entonces, para ver que alguna sí es, que podría ser otra, llamémosla G si quieren, G, sigamos, por ejemplo, de R2 en R2, G de XY, por ejemplo, que me mande al X más Y, X menos Y, esta sí es transformación lineal, pero en realidad, yo porque ya lo sé, ustedes deberían probarlo. Para probarlo hay que tomar dos vectores, hay que armarse un vector U, por ejemplo, que tenga componentes X e Y. Un vector B, por ejemplo, que tenga componentes otras, X' y', o si quieren X1 y 1, distintos. Y el vector U más B, que no es otro, también de dos componentes, que tiene X más X', Y más Y'. Entonces, F de U más B, ¿quién es? Es F, este es U más B, así que es de X más X', Y más Y'. Y entonces, según, perdón, no era F, es G, es G, estoy diciendo G, estamos hablando de G. Según la definición que tengo para G, dice que me lo manda un par que se construye como primer componente lo que eran las sumas de las dos componentes del par al que le estoy aplicando G. En este caso sería X más X', que funciona como la primer componente, más Y', que funciona como la segunda. Y después la diferencia, o sea, X más X', menos Y más Y'. Muy bien, eso es hacer G de U más B. Y paro ahí. Aparte, uno hace, a ver qué da cuando hago G de U más G de B. Entonces, eso me da G del XY más G del X' y'. Los sumo. ¿Qué es G del XY? Bueno, esta expresión que tenía acá, X más Y, X menos Y. ¿Y qué es G de este? Bueno, va a ser X' más Y', X' menos Y'. Entonces, cuando los sumo, ¿qué queda? X más Y más X' más Y', después X menos Y más X' menos Y'. Y lo dejo ahí. Y ahora comparo esta expresión con esta. Y en realidad son iguales, porque en cada una de las componentes se trata de números reales, porque era R2. Quiere decir que son pares en donde en cada componente tengo números reales. Es decir, que esto es una cuenta entre reales. Entonces acá uno puede asociar, ¿sí? Y tratar de llevar a la misma expresión. Tener X más X' más Y más Y' es lo mismo que tener esto. ¿Sí? Conmuto y ya estoy. Y acá también hago X más X' menos Y más Y'. Es decir, que estas dos son iguales. Como son iguales, se cumple la primera condición para que sea una transformación lineal. ¿Cuál es la segunda? Y la segunda es si G de lambda por U es o no igual a lambda por G de U. Eso es la segunda. Lambda por U, miren, si este era U, lambda por U, si este es U, es lambda X, lambda Y. Entonces, G de lambda por X, lambda por Y, es igual, según esta ley, a un par que armo sumando lambda X más lambda Y y restando lambda X menos lambda Y. Muy bien. Aparte, lambda por G de U, porque quiero comparar que sean iguales, ¿no? Lambda por G de U es lambda por G de U, es X más Y, X menos Y. X más Y, X menos Y. Entonces me queda igual a lambda X más lambda Y, lambda X menos lambda Y. Es decir que si comparo, esto es lo mismo que esto que está acá. Por lo tanto, G de lambda U efectivamente me dio lo mismo, ¿ven? Me dio lo mismo que lambda por G de U.
Como se verifican las dos, entonces concluyo que G es transformación. Muy bien. ¿Qué más vimos? Hablamos lo que les decía del núcleo y de la imagen. El núcleo de una transformación lineal, G en este caso, bueno, son los vectores del dominio tales que van a parar al cero del codominio. El cero sub W, quiero decir, cuando digo el cero de W. Aquellos que van a parar al cero. Eso siempre es un subespacio del dominio, que es B. Es un subespacio de B. Entonces, uno le puede calcular generadores, base y dimensión. La imagen, en general de G o de una transformación lineal, son todos los G de B tal que el B está en B. Esa sería la misma definición de imagen que han estudiado en cualquier contexto de función. Esto es un subespacio, pero no está en B, sino que está en W, o sea, en el conjunto de llegada. También tiene generadores, bases y dimensión para calcular. Vimos una propiedad adicional que nos decía cómo calcular generadores de la imagen. La repaso, que decía, para calcular generadores de la imagen, alcanza con tomar generadores del dominio, con tomar un conjunto que genere al dominio de la transformación lineal de la G. Por ejemplo, acá, nosotros estábamos con esta recién. Bueno, al dominio de la G y aplicar G. Así queda todo escrito. O sea, para calcular generadores de la imagen, alcanza con tomar un conjunto que genera el dominio y aplicarle G. Lo vemos en un ejemplo. La G de la que estábamos recién trabajando era G de XY y lo que hacía era mandarme al X más Y, X menos Y. Eso era lo que hacía. A ver, por ejemplo, ¿a dónde va par ejemplo? Esto no tiene nada que ver con lo que estoy charlando, pero bueno, por ejemplo, G del 1, 1, ¿a dónde va? Y la primer componente los suma, o sea que va al 2, y la segunda hace la resta, o sea que va al 0, va al 2, 0. Otro, qué sé yo, G del 1, 0, ¿a dónde va? Y bueno, la primer componente sumando va al 1, y la segunda hace este menos este, o sea que va a este. ¿Sí? Bueno, si me piden esto como para que entiendan cómo está transformando, no tiene que ver con el ejercicio que les voy a plantear ahora. Si me piden calcular el núcleo de G, lo que tengo que hacer es la expresión de G igualarla a 0, porque yo busco los XY que cumplen, que cada una de las componentes vale 0. Este siempre es un sistema homogéneo y puede ser que tenga solución única o que tenga infinitas soluciones. Cuando tiene solución única un sistema homogéneo es que X es igual a Y también igual a Z. Bueno, acá claramente fácil se ve que X es igual a Y es igual a 0. ¿Sí? O sea, el núcleo de G tiene por elemento solamente al 0. Entonces, la dimensión del núcleo de G es 0. Y si tengo que armar una base del núcleo de G por definición, cuando tengo el conjunto nulo, la base es el conjunto vacío. Eso es por definición. Entonces, como pasó eso, cuando yo calculé, no me quedó un sistema compatible indeterminado, sino que me quedó que X es igual a Y igual a 0, o sea, compatible, determinado, solución única y el 0, concluimos que G es un monomorfismo. Entonces, G es monomorfismo. ¿Sí?
¿Qué pasa? ¿Cómo calculamos la imagen? Para calcular la imagen dijimos recién, me fijo, tengo generadores de R2, o sea, busco un conjunto de generadores de R2. Fácil, los canónicos, pero podrían ser cualquier otro. Este conjunto, en realidad, genera todo R2. Y entonces la imagen de G va a estar generada, dijimos, generada, por eso lo meto encima, por G de cada uno de estos. G del 1, 0 y G del 0, 1. Es decir, lo que da hacer G del 1, 0 y G del 0, 1. Entonces, para esta G, cuando yo ponía 1 acá, 0 acá, me da el 1, 1. O sea que esto es lo mismo que G del 1, 0 es el 1, 1. Y G del 0, 1 es el 1 menos 1. Estos dos generan la imagen de G. Entonces, si a uno le piden generadores de la imagen de G, hace. Si a uno le piden base, entonces una vez que tiene los generadores, lo que tiene que hacer es ver si son o no linealmente independientes. Una manera cómoda para ver la independencia lineal es apilar, ven los vectores, este vector es el que yo puse acá como primera fila, y este otro lo puse como segunda, y triangular. Si aparece una fila nula, el conjunto era LD, y si no, será LI, y entonces podré decir que tengo una base. Pero entonces, ¿qué pasa? Al hacer esa cuenta acá, perdón, esto es así, voy a hacer fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1 menos 2. Ya está, más no puedo hacer. Entonces, concluyo que una base para la imagen de G en realidad está conformada por estos dos vectores, el 1, 1 y el 1 menos 1. Cuando pongo base no pongo la barra encima, porque si no dejarían de ser independientes. Entonces, lo que estoy diciendo es que la dimensión de la imagen de G me da 2. ¿Cómo G iba de R2 a R2, y acá veo el conjunto de llegada, y la dimensión de la imagen es igual a la del conjunto de llegada, es decir, a mí me pasa que la dimensión de la imagen de G me da 2, que es igual a la dimensión de R2, que era el conjunto de llegada. Entonces G es EPI. Yo en realidad podría haber contestado que era EPI sin haber hecho todo esto, teniendo presente el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión dice que si yo tengo una F que va de B en W, y por ejemplo la dimensión de B es un valor n, entonces se verifica que n es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. N, ¿quién era? En realidad es la dimensión de B. N es la dimensión de B de este. Entonces, si yo ya sé que la dimensión del núcleo era 0, una vez que yo calculé el núcleo y me dio que era de dimensión 0, la cuenta que daba la dimensión del dominio era R2, su dimensión es 2, igual a 0 más la dimensión de la imagen de F. Es decir, que yo puedo sacar, haciendo la cuenta, que entonces la dimensión de la imagen de F no tiene otro camino para que valga esta suma que ser 2. Y si es 2 y era igual a la dimensión del codominio, entonces será EPI. Entonces, si la pregunta es si era mono y si era EPI, bueno, yo me fijé que era mono y después por diferencia saco para contestar si es EPI o no, ¿sí? Mediante el teorema de la dimensión. Esto siempre vale que tenga yo una transformación lineal. Si lo que me pedían era una base de la imagen, entonces es la cuenta que hice yo, que consistió, repito, en encontrar generadores del dominio, aplicarle G, y ese conjunto genera la imagen.
y ahí ya está para generadores de la imagen. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es la clase pasada. También se enseñó cómo armar una transformación lineal, que bueno, si revisan ese video está. Hoy me voy a dedicar al apunte, a la parte que habla de matriz asociada a una transformación lineal. La idea general es que a cada transformación lineal le vamos a asociar una matriz. Vamos a ver ahora cómo se construye todo eso. Lo primero que voy a hablar es un poco más teórico, pero se puede ir siguiendo, no va a tener problema. Y después ya vamos más a un ejercicio concreto. Acá se aplica todo lo que vimos de sistemas de ecuación, de matrices y también algo de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Así que, bueno, veamos en qué consiste. Yo tengo una transformación lineal T que va de un espacio B en otro W. Es transformación lineal. Y lo que necesito tener, es lo que... no, acá me manejo distinto. Lo que necesito tener es, con respecto al dominio, es B, tiene dimensión N, W es el codominio, tiene dimensión M, pueden ser iguales o distintos, pero en general, como vale para cualquiera, entonces lo distingo. N va a ser la dimensión de B y M la de W. ¿No? Y la transformación lineal que va de B en W. Además necesito tener una base del dominio, B1, B2, Bn, una base cualquiera, no dice cuál, la llamo B. Y después una base del codominio, que la llamé B', y como el codominio en este caso era W, digo que los vectores son W1, W2, W3, W sub n. Una base siempre ordenada, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que cada vector, cada vez que aplico T sobre cada uno de los vectores de la base B, B1, B2, Bn, recuerden que la base B estaba conformada por los vectores B1, B2, Bn, y estos eran los de una base de B. Entonces yo puedo hacer T de B1, T de B2, T de B3, T de Bn, que es lo que hago acá. Y eso me da vectores en W. ¿Sí? Ahora bien, como son vectores en W y también tengo una base de W, que es lo que pasa acá, una base de W que era esta B', ¿qué pasa cuando uno tiene una base del espacio? Puede escribir de manera única a cada uno de los vectores de la base como combinación, a cada uno de los vectores del espacio como combinación lineal de los de la base. Repito, ¿qué pasa cuando uno tiene una base de un espacio? Lo que permite es que cada uno de los vectores del espacio se escriba de manera única como combinación lineal de los de la base. Entonces, de vuelta, el T de B1 será un vector, ¿sí? Que, no sé, lo puedo llamar I1, que está en W. El T de B2 será un vector I2 que está en W. Y el T de Bn será un vector In que está en W. Ahora, ese vector seguro se escribe de alguna forma como combinación lineal de W1, W2, W3, Wn. Esa forma es única. Y esos escalares que intervienen en la combinación lineal, para distinguirlos es necesario que use dos subíndices. Esos subíndices que yo ahí los puse como alfa sub 1, 1, alfa sub 2, 1, fíjense, en la primera fila usé 1, 1 por W1 y después hago alfa sub 2, 1 por W2 y así. Bueno, este 1 que se va manteniendo acá en los escalares, el segundo subíndice, es el mismo, es 1 hasta el final, el alfa sub M1 también, y lo que está indicando es que es un escalar que tiene que ver con T de B1.
Y el primer subíndice, 1, 2, etcétera, lo que van es diciendo, bueno, es el escalar que acompaña a W1. El 2 es el escalar que acompaña a W2, y así. Y esa relación es por cada uno de los vectores y sub i y sub n cuando lo escribo como combinación lineal de la base W. Ahora cuando hagamos un ejemplo se aclara todo. Pero lo que sí está claro es que yo estoy necesitando tener dos subíndices. Uno, el segundo, digamos, indica que estoy haciendo t de qué vector, acá sería el t del bj, este j tiene que ver con eso. Y el primero es a qué vector de los de la base b' está acompañando, el coeficiente de qué vector es dentro de la combinación. Bueno, eso lo que me permite es armar una matriz. Yo de esa manera, fíjense, armo una matriz que tendrá acá el alfa 1, 1, el alfa 2, 1, el alfa n1 como primer columna. Es decir, la primer columna está conformada por estos que estoy acá redondeando. ¿Ven? Esto que estoy circulando acá. Los escalares que son únicos, que me permiten escribir al t del B1 como combinación lineal de la base B', con ellos construyo la primera columna de esa matriz. Después, lo mismo haré con estos otros que están acá. Con ellos armo la segunda columna de la matriz. O sea que esto que tengo acá así en fila va por columna. Y la matriz sigue hasta que armo el alfa 1n, alfa 2n, alfa mn. Es decir, que queda construida una matriz que tiene m filas y n columnas. Si revisamos un poquito, y acá está algo para ya empezar a afirmar, si la T iba de un espacio de dimensión n a otra dimensión m, con eso y las dos bases, lo que nosotros terminamos armando es una matriz, que vamos a llamar la matriz de la transformación lineal T, con respecto al par de bases que estoy tomando, que son B y B'. Y esa matriz tiene coeficientes reales, y si iba de un espacio de dimensión n a otra dimensión m, la matriz es de al revés, de m por n. ¿Ven lo que pasó acá? Tiene m filas, 2, 3, m filas, y tiene 1, 2, n columnas. M por n. Pero la T iba de Rn en Rm, o de un espacio, digamos, de dimensión n en otra dimensión n. O sea que va al revés. ¿Por qué? Porque estos coeficientes que yo conseguí los escribo de manera única, pero invertida. Bueno, acá está escrita la matriz en general y me habla, ven que son T del BJ, llamo las coordenadas del T de BJ respecto a la base B', es la columna J de la matriz. En general esta es la matriz, acá está. La matriz que yo se las escribí desarrollada así, la llamo matriz A de los coeficientes, y en realidad esta columna está relacionada, no es igual, está relacionada con T del B1. Con T del B1, relacionada. ¿Qué es? No es T de B1, son las coordenadas de T de B1 respecto de la base B'. Eso es. Esta columna está relacionada con T de B2. Son las componentes o coordenadas de T de B2, pero respecto de la base B'. Y estas son las de T de B. En general está escrito casi. ¿Ven? Cuando hago T de B2, la columna, el índice de la columna en todos es 2. Cuando hago T de B1, el índice de la columna en todos es 1, y es la primera columna. Y cuando hago T de Bn, bueno, esta es la columna E. Entonces, esto que escribí acá es lo mismo que decir que la matriz pertenece a R a la M por N, ¿no? Los coeficientes son reales y tengo M filas y N columnas. Esa matriz es única para cada transformación lineal fijando las bases B y B'. Y se llama la matriz asociada a la transformación lineal. Bueno,
Hasta ahí, teóricamente, parece un mundo. Vamos a bajarlo a un ejemplo concreto. Es decir, les voy a dar una transformación lineal, un par de bases, y vamos a buscar la matriz de la transformación lineal respecto a ese par de bases. Hasta ahí. Es decir, cómo desde la transformación lineal y las bases conseguimos la matriz. Que no es otra cosa que recrear esto que vimos recién acá en un caso particular. Bueno, vamos a este ejemplo. Tengo una T de R2 en R2. Si bien tome el mismo espacio, uno puede pasar que tome la misma base para R2, tanto en el conjunto de partida como el de llegada, o no, o bases distintas. En este ejemplo hay bases distintas. O sea, estoy tomando B, esta base de R2, acuérdense que dos vectores linealmente independientes son base de R2, estos, y esta es otra base de R2, distinta. Y lo que me piden es hallar, esta notación es la matriz de esta transformación lineal, que acá la tengo, que hace la transformación lineal, a cada par me lo manda a otro, que tiene por primer componente el triple de la primera y por segunda componente el doble de la segunda. Entonces, hallar la matriz de T de B en B'. Eso es lo que piden. Entonces, tengo la T y tengo la base para el dominio y la base para el codominio. Están tomando B para este R2 y B' para este otro R2. ¿Está bien? Como mi T va de R2 en R2, la matriz de T de B en B', lo que primero tenemos que saber es que va a ser una matriz de 2 filas por 2 columnas. Este tiene dimensión 2, este también va a ser de 2 por 2. Entonces, esa matriz que yo tengo que conseguir, vamos a ver ahora cómo se hace. Si es de 2 por 2, tendrá un A11, una A12, una A21 y una A22. En general, todas las matrices de 2 por 2 tienen esta forma general. Lo que yo tengo que aprender acá es saber cómo calcular este y este vector. Es decir, el A11, el A1 elemento. Es decir, el A11, el A12, el A21 y el A22. Entonces, bueno, ahí vamos y ahora vemos cómo participan las bases. Está claro que para una misma transformación lineal, si me cambian las bases, va a cambiar la matriz. Lo que estoy diciendo es que es única la matriz cuando yo tengo una transformación lineal y fijo las bases. Tomo una para B y otra para B'. Entonces, si tengo la expresión de la T, tengo una base para el dominio y otra para el codominio, aparece una única matriz. Estos valores van a ser 1. Ahora, si tengo la T y cambio la base B o la base B', aparecerá otra matriz. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es T del B1, este sería el B1 mío, T del B1, esperen que ahí, T del B1, y quiero que se vea esta, y T del, sigo acá, B2. T del 1, 1, es poner 1, 1 acá. Entonces me da 3, 2. 3, 2. Hasta ahí. 3, 2. Y T del 2, 0 es poner 2 acá y 0 acá. O sea que da 3 por 2 da 6, 0. Hasta ahí es simple. Lo que hay que hacer es después cada uno de estos vectores escribirlo como combinación lineal, pero de la base B'. B' todavía no participó, ¿ven? Ahora este es el momento en el que participa. Y entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo escribir al 3, 2 como combinación lineal del 1, 0 y del menos 1, 1? Yo acá no hice el detalle de la cuenta, pero bueno, si lo tuvieran que hacer, ustedes lo que hacen es 3, 2, va a ser un número, que justamente es este número, el A1, 1, por el 1, 0, más, esos son el A2, 1, porque yo con esos números armo la primera columna de la matriz, ¿no? Y resolver, o sea, escribo al 3, 2 como combinación lineal de esos vectores,
como son vectores de una base, esa combinación lineal es única. O sea que la cuenta da que la 1, 1 es 5 y que la 2, 1 es 2. Eso es lo que da. Esa cuenta no la hice en detalle, pero bueno, ustedes la completan. Con ese 5 y con ese 2 arman la primera columna de la matriz. Con ese 5 y con ese 2 queda armada la primera columna de la matriz. Tienen que ver, borda. Ahí está. Armo la primera columna de la matriz. Después, ¿qué hago? El 6, 0, que era lo que me había dado T cuando lo apliqué en el 2, 0, lo escribo también de manera única como combinación lineal de los vectores de la base B'. Y con eso, al 6, 0, lo escribo como A1, 2 por el 1, 0, más A2, 2 por el menos 1, 1. Hago la cuenta, esto me da 6 y esto me da 0. Y con ese 6 y con ese 0 armé la matriz. Eso es armar la matriz de la transformación. ¿Sí? Hagamos otro caso, lo hago aparte, para ver cómo hacer el cálculo. Por ejemplo, si fueran las canónicas, eso es más fácil. Miren, si yo tengo una F que va, sigamos con una, por ejemplo, de R2 en R3. Y la F tengo que conocerla. F de XY, supongamos que es X más Y, X menos Y, 2X. Esto es transformación lineal, no me voy a preocupar ahora por eso. Si ustedes les piden que busquen la matriz, es porque era una transformación lineal. Me dan la base canónica de R2, que es esta que tenemos el nombre, ¿no? C, ¿sí? Y C', la base canónica para R3, y la llamo C', y es esta. Y me piden hallar la matriz de F respecto de las bases canónicas. C', C la de R2, C' la de R3. Bueno, este es el caso, cuando están las canónicas involucradas es más fácil que todas las cuentas que hicimos recién. Vamos a ver, para calcular, primero vamos a ver de qué tamaño es la matriz. R2 tiene dimensión 2, R3 tiene dimensión 3, este vendría a ser el N y este vendría a ser el M. Entonces, la matriz pertenece a R a la M por N, es decir, en este caso es 3 por 2. Porque va de R2 en R3, la matriz va a ser de 3 por 2. Entonces, esa matriz de 3 por 2, lo que vamos a hacer es, escribirla. ¿Cómo sería en general una matriz de 3 filas por 2 columnas? Tengo la 1, 1 y la 1, 2. El A2, 1, el A2, 2. El A3, 1 y el A3, 2. Estos son los valores que tengo que conseguir. ¿Cómo los conseguimos? Bueno, los pasos son siempre aplicar F a cada uno de los vectores en el orden en que aparecen, de la base de B, que en este caso es R2. Entonces yo voy a hacer, para ir consiguiendo estos, ¿no? Voy a hacer F del 1, 0 y F del 0. F del 1, 0 es poner 1 y 0, entonces me da 1, uy, perdón. Esto era más. Cuando quiero borrar no borra y si no me borra solo. Bueno, así. F del 1, 0 es 1, 1, 2. F del 0, 1 es 1 menos 1, 0. Bien. Cada uno de estos tengo que escribir como combinación lineal de la base canónica de R3 porque me pedían la matriz la F de la base C en la base C'. ¿Cómo escribo el 1, 1, 2 como combinación lineal de la base canónica de R3? Bueno, eso es lo que es fácil en este caso. El 1, 1, 2 no es otra cosa que escribir 1 por el primero más
1 por el segundo más 2 por el tercero. Con este 1 y este 2, lo que yo ya tengo es entonces la primera columna. Este 1 es este 1 es este y este 2 es ese. Después, de la misma manera, tengo que escribir este como 1 por el 1, 0, 0, más menos 1 por el 0, 1, 0, más 0 por el 0, 0, 1. Con respecto a la canónica, las componentes y las coordenadas son lo mismo. Entonces, bueno, en este caso me queda el 1 menos 1, 0. Y esta es la matriz de la F. Podrían haberme pedido distintas, ¿sí? Para la misma F, por ahí podrían haber tomado que la base B sea, no sé, 1, 1, 1 menos 1, y me podrían haber dicho que la base B', no sé, sea 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, por ejemplo. Entonces, si bien la F pueden ser que tome la misma, F de XY, X más Y, X menos Y, ¿y qué otra cosa era? Y 2X. La matriz de la F de B en B' también va a pertenecer a R a la 3 por 2. Para una misma F que es la anterior, el tamaño de la matriz no cambia. Lo que sí van a cambiar son los números, porque lo que cambiaron son las bases. ¿Está bien? La línea era para separar. Entonces, si tuvieran que hacer ese trabajo, ustedes hacen F del 1, 1, se fijan que les da. Les da 2, 0, 2. Después hacen F del 1 menos 1 y se fijan que les da. Y entonces les da 0, 2, 2. Y cada uno de estos ahora lo tratan de escribir, ahí sí, es un trabajo extra, como combinación lineal de los de la base B'. Y ahí consiguen los escalares que intervienen en la combinación lineal, esos escalares intervienen, no es 0, estoy poniendo el número que va acá, el número que va acá cuando hago esta cuenta, y el número que va acá, con ellos, A, B, C, construyo la primera columna de la matriz. De la misma forma tendré acá un número de F y con ellos, ¿sí? Haciendo todo igual, pero son otras cuentas, tendré D, E, F, la segunda columna de la matriz. Y esta va a ser la matriz de la F, la misma F, pero con respecto a otro par de bases. Hasta ahí está, eso es cómo construir. El paso que hicimos entonces es el siguiente. Dada una matriz F de B en W, una base de B y una base de W, llamémosla B y B', con todos esos datos, uno lo que puede obtener es la matriz de la F de B en B', y eso se llama así, matriz de la transformación lineal F con respecto a las bases B y B'. ¿Cambian las bases? Cambia la matriz. No el tamaño, porque si esto tenía dimensión n, entonces esa matriz pertenece a R a la m por n, al revés, por. No el tamaño, pero sí los elementos, porque cuando uno hace las cuentas, digamos, hay alguna diferencia. Eso con respecto a cómo se construye la matriz. Que son los ejercicios que ustedes tienen, por ejemplo, el 10 de la guía, tiene una F de R2 en R3 y les pide calcular la matriz de la F de B en B', y en un caso les da quién es B, y en el otro les da quién es B', y en el inciso B, B es la canónica y B' es otro. Bueno, es este tipo de cuentas. En el 11
es lo mismo, o sea, el mismo tipo de cuentas. Ahora me voy a dedicar a unas cuestiones más como para con esta herramienta calcular núcleo e imagen, que sería como para hacer los dos ejercicios que siguen. Pues yo hablaba que es hasta el 13 inclusive el parcial, o sea, hasta el ejercicio 13 inclusive. O sea, que el 10 y el 11, con lo que acabo de decir, es de construir la transformación lineal, la matriz asociada a la transformación lineal cuando tiene las bases. O sea que sí. Bueno, sigamos con el apunte. Hay dos propiedades de la matriz asociada a una transformación lineal que hay que tener presentes, donde se muestra la utilidad de representar a la transformación lineal mediante matrices. La idea es que yo después que la tengo representada, puedo obtener núcleo, imagen, f de un vector, ¿sí? Sin la necesidad de tener la forma explícita. La forma explícita es la forma esa desarrollada, esa que escribimos, por ejemplo, f de xy igual a x más y, x menos y, 2x. Eso se llama la forma explícita. Como cuando ustedes dibujaban la recta y decían y igual 2x, bueno, esa es la forma explícita. Pero si la tenemos expresada, la transformación lineal, mediante matrices, mediante su matriz, supónganse que el caso es al revés. A ustedes les dan la matriz, les dan las bases y le dicen, búscame el núcleo. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. O, búscame la imagen. O, ¿quién es f de tal vector? Eso es lo que vamos a ver ahora. Para ello hay dos propiedades nada más, dos en este curso, ¿no? Que es necesario retener y comprender cómo funcionan, porque entonces me van a permitir dar la respuesta a cuál es el núcleo y cuál es la imagen o quién es f de un vector. Bueno, acá está en general, fíjense, si yo tengo un espacio de dimensión n, que es b, w, un espacio de dimensión m, y tengo la base de b, lo llamé b, y la base de w, y una transformación lineal, y entonces ahora dice, si tengo un vector, tengo escrito así, lambda 1, b1, lambda 2, b2, lambda n, bn, estos no son otra cosa, esa n-upla que armo con esos escalares, no son otra cosa que las coordenadas del vector b respecto de la base b. La clase pasada creo que las notamos, dijimos que con esta notación así, estoy entendiendo las coordenadas del vector b respecto de la base, en este caso b. ¿Que quiénes son los únicos escalares que me permiten escribir al vector b como combinación lineal de la base? O sea, es esto. Es esa n-upla, lambda 1, lambda 2, lambda n. Bueno. Se verifica, la propiedad dice que si yo a la matriz de la transformación lineal la multiplico por, en forma de columna, para que den las dimensiones, las coordenadas lambda 1, lambda 2, lambda n del vector b, de un vector cualquiera, en la base del dominio, hago el producto que ustedes conocen. A ver, miren, esta es de m por n. Esta, que lo que hago es pararla, es de n filas por una columna. Las puedo multiplicar porque acá tengo n y acá tengo n también. Y el resultado es de m por 1. Yo las multiplico, será un beta 1, un beta 2, beta n. Ahí viene la propiedad. De hacer ese producto, este resultado son las coordenadas de t de b respecto de la base b'. O sea, esto no es t de b, no es t de b, pero sí está cerca de t de b. ¿Qué son las coordenadas o componentes de t de b respecto de la base b'. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me interesa saber quién era t de b, lo que tengo que hacer, si yo quiero saber quién es t de b, lo que hago es una combinación lineal en la que intervengan estos escalares, ven, beta 1, beta 2, beta n, acompañados en la combinación lineal por los vectores de la base b', porque eran las coordenadas de t de b respecto de la base b'. ¿Quiénes eran los vectores de la base b'? W1, W2, Wn. Eso es lo que yo escribo acá. Entonces, beta 1 por W1, beta 2 por W2, beta m por W. Entonces, la relación o la propiedad importante,
que van a usar ahora en los ejercicios es esta. Que si a la matriz de T con respecto a un par de bases la multiplico por las coordenadas de un vector en la base del dominio, lo que da no es T del vector, pero casi. Son las coordenadas de T de B respecto de la base B' que había para el codominio. En otras palabras, mediante este producto, la matriz transforma coordenadas de un vector en coordenadas de la imagen de ese vector, de la imagen mediante T, ¿no? Entonces, si tengo la matriz de T con respecto a un par de bases BB' y la multiplico por las coordenadas de un vector cualquiera respecto de la base B, el resultado son las coordenadas de T de B respecto de la base de P. Esa es una propiedad que había que tener presente para los ejercicios que siguen. Y la otra es que cualquiera que sean B y B', porque yo para una T puedo tener distintas bases del dominio y del codominio y entonces conseguir distintas matrices, pero en todas hay un elemento en común, que es que el rango de la matriz es igual a la dimensión de la imagen. Acá apareció algo que es común. Las matrices pueden variar para una misma T porque cambian las bases, pero en todos los casos lo que se mantiene fijo y constante es el rango de esa matriz, porque ese rango está relacionado con la dimensión de la imagen. Entonces, ya casi tenemos todo para calcular núcleo, imagen y f de un vector. Entonces, esto también es importante. Entonces son dos propiedades. Esta, que el producto transforma coordenadas de un vector en coordenadas de la imagen, y acá que el rango de la matriz es igual a la dimensión de la imagen. Vamos a ver un ejemplo. A ver, tengo f de R2 en R3, tengo una base para R2 y una base para R3. La de R2 la llamo B, la de R3 la llamo B'. No, en este momento no me estoy ocupando de que sean bases ni nada, creo todo lo que me dicen, ¿eh? Y acá miren lo que pasa. En lugar de tener la F me dicen, y la matriz de F con respecto a este par de bases es esta. Las cosas dan, porque de R2 en R3 es una matriz de 3 por 2, ¿sí? Ya me dan esta información. Esta es la información que yo tengo. El dato es todo esto hasta acá y sigue acá hasta ahí. Todo esto es dato. Lo que me están pidiendo es, bueno, ahora decime cuánto vale f del 2,1. Entonces alguno me podría decir, ¿y la forma explícita cómo hago para sacar f del 2,1? ¿Cómo hago si no tengo la f? Si yo supiera que f era f de xy igual a x más y, x menos y, bueno, reemplazo 2,1 y sale. Pero bueno, lo que acá se trata de ver es justamente que es posible calcular f de un vector simplemente conociendo la matriz y el par de bases. Porque lo que nos va a ayudar es esta primera propiedad que tenemos acá. Dice que para calcular las coordenadas de f de un vector, lo que tengo que hacer es multiplicar a la matriz por las coordenadas del vector en la base. Y entonces ahí ya estoy casi con su imagen. Entonces, a ver cómo me manejo con eso. Lo que vamos a hacer es, entonces, lo que necesito es no tomar al 2,1 tal cual, sino que yo necesito ver cuáles son las coordenadas del 2,1 respecto de la base B. Porque voy a multiplicar a la matriz por esas coordenadas. Entonces necesito saber quiénes son. Entonces, ¿qué hacemos? Me pongo a hacer las cuentas. El 2,1, ¿cómo se escribe respecto de la base B? Bueno, el 2,1 será un alfa por el 1,1 más un beta por el menos 1,1. Bueno, hagan las cuentas, el alfa da 1 y el beta da 1, menos 1. Quiere decir que entonces las coordenadas son el 1 y el menos 1. Las coordenadas del 2,1 respecto de la base B son los números, ¿eh? Si yo acá pongo un 1 y acá pongo un menos 1, hago toda esta cuenta y me da 2,1. Ese alfa y ese beta son las coordenadas o componentes del vector 2,1 respecto de la base B. Lo que voy a hacer es multiplicar a la matriz por esas coordenadas puestas en forma vertical para poder hacer el producto.
Entonces acá estaba la matriz y multipliqué por S1 y S menos 1. ¿Bien? Entonces, esto que obtengo acá no es F del 2,1, pero casi. Son las coordenadas o componentes de F del 2,1 respecto de la base P'. ¿De dónde salieron? Y de multiplicar. Fíjense, hago 0 por 1 más menos 1 por menos 1, 1. 3 por 1 más 2, 5. 1 por 1 más 2, 3. O sea que me queda 1, 5 y 3. Este 1, este 5 y este 3 son las componentes de f de b respecto de la base b'. Quiere decir que si yo quería calcular, como me pedían acá, f del 2,1, lo que hago es escribir 1 por el primer vector de la base b', más 5 por el segundo vector de la base b', más 3 por el tercer vector de la base b'. Fíjense, estos son los vectores de la base b', que si se fijan, acá están. 1, menos 1, 1, 1, 0, 0, menos 1, 1, 0. Acá está. Ahora sí, hago toda la cuenta y este 3, 2, 1, ese es el resultado. Eso es lo que me estaban pidiendo. Esto es f del 2, 1. O sea que fue posible conseguir f de un vector sin necesidad de tener la forma explícita de la f, sino simplemente aplicando producto de matrices. La matriz que representaba la f con respecto al par de bases por las coordenadas del vector en la base. Y lo que salió, esto no es f del 2,1. Son las coordenadas o componentes de f de 2,1 respecto de b'. Eso es. Entonces, ¿cómo paso? Y bueno, las utilizo, las aplico en la combinación lineal y pongo B1, B2 y Bn cada uno de los vectores de la base b'. Acá es W1, se llama, ¿no? W1, W2, W3. Alguien me podría decir, muy bien, y se podría calcular la forma explícita directamente, y ya está. Entonces después si me piden f del 3, 4, ya sé quién es y todo. O sea, ¿se puede hacer el camino inverso? Sí, se puede. Acá están las cuentas. Y en lugar de hacerlo para el 2, 1, lo hacemos siguiendo las mismas cuentas, pero para un x1, x2 cualquiera. Entonces yo digo, si B es un x1, x2, trato de escribirlo como combinación lineal de la base B. Para ello tengo que encontrar el alfa y el beta. Haciendo cuentas sale que alfa es x2 y beta es x2 menos x1. Entonces lo que hago es multiplicar a la matriz por esas coordenadas que son x2 y x2 menos x1, ese x2 y x2 menos x1 no son otra cosa que las coordenadas de un x1, x2 respecto de la base B. Las pongo ahí. Multiplico. ¿Qué pasa? Cuando uno multiplica, no era un número, sino que es una expresión. Entonces, hago 0 por x2, 0. Menos 1 por x2 menos x1, me queda menos x2 más x1, o x1 menos x2, lo puse acá. Para la segunda componente me queda 3x2 menos 2x2 más 2x1. Bueno, hacer la cuenta y da esto. Y para la tercera, esto. Estas son las componentes de f de x1, x2 respecto de la base b', no es f de x1, x2. De vuelta, ¿qué hago? Pongo este escalar por el primer vector de la base de b', o sea, de w, más este otro escalar por el segundo vector, que era el 1, 0, 0, más este escalar por el tercer vector. Hago las cuentas y apareció la forma explícita de f. Después, si les pedían f de alguien, bueno, ¿no? Reemplazan ahí. Efectivamente, si hacen f del 2, 1, y se hacen las cuentas, esto debe darles 3, 2, 1. Efectivamente es lo que pasa. ¿Mm? Bueno.
Bueno, tenemos otro ejemplo y ahí vamos a ir por el núcleo y la imagen. Bueno, supongan que tienen una f de R3 en R3 y tengo esta base B para el dominio y esta base B' para el codominio. Podría haber ocurrido que se tome la misma base para el dominio que para el codominio. En ese caso, que estuviéramos ahí en ese caso, entonces se anotara así directamente la matriz de la F respecto a la base B. Que es lo mismo que haber pensado en la matriz de la F respecto de la base B en B, BB. Estoy tomando la primera corresponde al dominio, la segunda al codominio, pero cuando es la misma a veces se lo evita, se lo resume así. Eso es si no pidiera esto. No es este caso, esto es una observación. Nosotros estamos considerando en este ejemplo una base para el dominio, que es B, y otra para el codominio, que es B'. Y tengo la matriz. ¿Qué me piden? Bueno, me están pidiendo ya bases y dimensión del núcleo y de la imagen. Bueno, acá aparece por primera vez la segunda propiedad, para que recuerden. Si me piden dimensión de la imagen, yo la puedo calcular, ¿sí? Sin calcularla la imagen, porque había la propiedad que me decía que coincide con el rango de la matriz. Entonces vamos a mirar el rango de la matriz. La matriz me la dieron. Para calcular rango, triangulo y me fijo cuántas filas no nulas quedan. Bueno, hago la cuenta, eso después lo revisan, y quedan 2 filas no nulas. Entonces la dimensión de la imagen de F es 2. Si mi F iba, miren, de R3 en R3, y la dimensión de la imagen ya me dio 2, hay algo que yo ya sé por si me lo vuelven a preguntar o por si está ahí como una pregunta que en general está. No es epi, porque para que fuera un epimorfismo la dimensión de la imagen me debería haber dado 3 y resulta que como es el rango de la matriz y ya la matriz me la dieron y tiene rango 2, entonces ya sé que no es epi. Y también sé que no es mono. ¿Por qué? Porque por esto de las dimensiones. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que darme la del dominio, que es 3. Entonces, 3 tiene que ser la dimensión del núcleo más la de la imagen que acaba de darme 2. Entonces, el núcleo tiene que tener dimensión, más. Así que el núcleo está obligado a tener dimensión 1. Y si tiene dimensión 1, no va a ser el 0. Entonces, no es mono. Entonces, miren qué cómodo. Si solamente preguntaban dimensiones, yo ya puedo contestar que la dimensión del núcleo es 1 y de la dimensión de la imagen es 2. Dimensión. Ahora resulta que pasa que me pedían bases. Y eso es otra cosa que ahora vamos a ir a ver. Hasta ahí más o menos alguien quiere preguntar algo. Bueno, acá justamente hice ese análisis, que la dimensión de R3 es 3, entonces bueno, que uno se arregla con el teorema de la dimensión, es importante, fundamental. Bueno, vamos a ver cómo calculamos una base del núcleo. Este es un problema. Y el otro problema que queda por ahí es calcular una base de núcleo. Nosotros si teníamos la forma explícita sabemos calcular núcleo e imagen. No lo tendrán presente hoy, pero revisan los videos y sale. Hoy lo charlamos también. Pero no tengo la forma explícita. Hay un camino. Si quieren hacer toda esta cuenta, encuentran la forma explícita y vuelven a calcular nuestra imagen como así. La otra es hacerlo un poco más inteligentemente, digamos que, bueno, sería justamente, si B es un vector del núcleo, lo que cumple es que f de B da 0. Entonces, si era un vector del núcleo y yo tomaba la base B que me dieron, que era esta que estaba formada por el 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, los vectores del núcleo, si B está en el núcleo, se escriben también como combinación lineal de los elementos de una base. Entonces, ¿yo qué busco? Que f de B me dé 0. Entonces, volviendo a la matriz, si yo la matriz la multiplico por las coordenadas de los vectores del núcleo, f de eso me tiene que dar 0.
Es decir, para buscar el núcleo, a la matriz la multiplico por las coordenadas de un vector del núcleo, que como no las conozco, las llamo alfa, beta y gamma, ¿sí? Respecto de la base B. O sea, lo que estoy diciendo acá es que alfa, beta y gamma, en realidad, son las coordenadas del vector B respecto de la base. Y lo igualo a 0, porque son del núcleo. Y resuelvo sistema homogéneo. Así que acá no me voy a preocupar. Ustedes resuelven el sistema homogéneo. Esto, ¿sí? Es un sistema en alfa, beta y gamma. Podría haber sido en X, Y, Z, en X1, X2, X3, o sea alfa, beta, gamma, el sistema es homogéneo, se resuelve con las mismas herramientas con las que resolvemos sistemas. Y entonces acá sale, haciendo algunas cuentas, que se verá que alfa es 5 gamma y beta es menos 4 gamma. Tiene rango 2, o sea, y tengo 3 incógnitas que son alfa, beta y gamma, así que dependen de un parámetro que en este caso es gamma, ¿sí? Alfa depende de gamma, beta depende de gamma. Entonces, las soluciones son 5 menos 4, 1, es decir, cuando gamma es 1, ¿sí? Si gamma es 1, entonces beta es menos 4 y alfa es 5. Es lo que puse acá, alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. ¿Pero qué eran? Eran las coordenadas de los vectores del núcleo. Entonces, ¿quiénes son los vectores del núcleo? Los que puedo escribir como S alfa por el primer vector de la base B, más este beta por el segundo vector de la base B, más el 1, que está acá, aunque no se lo ve, está, por el tercer vector de la base B. Hago la cuenta y tengo el 2 menos 3, 1. Ese vector genera el núcleo. El núcleo tenía dimensión 1, es decir, una base del núcleo de F es el 2 menos 3. Y acá está la base del núcleo. Pude encontrar el núcleo sin tener la forma explícita de F. ¿Podría haberme dado 0? Sí. No depende, si acá me queda de rango 3, esto me da 0. Y con respecto a la dimensión de la imagen, perdón, al cálculo de una base de la imagen, Profe, perdón, me perdí en lo dale, del núcleo. O sea, ¿cuál? entiendo en la parte del núcleo, porque Sí, tardé en entenderlo del principio. dale. Es que es Entiendo difícil, por qué sí. queda la matriz triangulada y el A, B, I, y que está igualado a 0. Pero ahí me pierdo. ¿Cómo te Alfa, explico? beta, gamma. Esto, alfa, beta, gamma. Sí, eso lo entiendo. Bien. ¿De dónde salió esto? Sí, y cómo te das cuenta después de la base del núcleo. Dale. Bueno, esto sale de haber resuelto, no hice las cuentas, pero bueno, hagámosla. Alfa más, ¿esto qué queda? Si vos tenés que resolver, ¿cómo volvés para atrás, no? Cuando ya triangulaste, a ver. Veníamos de acá, esta era la matriz de la F. Cuando uno tenía que resolver el sistema, ¿uno qué hace? Lo trianguló, ¿sí? Era el sistema homogéneo. Lo triangulé, por eso yo directamente agarré ahora esta matriz. La multipliqué por alfa, beta, gamma y lo igualo a 0. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué queda como sistema para resolver? Queda alfa más 2 beta más 3 gamma igual a 0. ¿Y qué queda? Beta más 4 gamma igual a 0. De acá despejo de abajo hacia arriba. Entonces beta me queda menos 4 gamma. Eso es lo que está acá. Después voy arriba y alfa es menos 2 beta menos 3 gamma. Beta es menos 4 gamma, o sea que 2 betas serán menos 8 gamma. ¿Sí? Pero son menos 2 beta, así que son 8 gamma. Alfa es 8 gamma menos 3 gamma. O sea que alfa son 5 gamma. Eso es lo que dice acá. ¿Pero qué es alfa, beta y gamma? La solución de este sistema homogéneo. ¿Sí? Eso sería como escribir 5 gamma menos 4 gamma gamma.
o si querés gamma por el 5 menos 4, 1, que es lo que puse acá. ¿Hasta ahí sí? Hasta ahí sí. Vean. Bueno, habiendo resuelto esto, ahora volvamos. ¿Qué eran alfa, beta y gamma? Alfa, beta y gamma. Eran los vectores tales que f de ellos me daban 0. Los vectores, la forma general de un vector del núcleo. ¿Dónde lo hice dar 0? Acá, al igualarlo yo a 0. Yo le puse 0 acá. ¿Sí? Entonces lo igualé a 0 para que sea del núcleo. O sea, estoy usando, mirá lo que estoy usando, que la matriz de la f de b en b' por las coordenadas del vector b me den 0. Las coordenadas de 0 en cualquier base es 0. ¿Por qué? Porque estoy buscando lo del núcleo, por eso lo digo que sea 0. Y entonces, una vez que conseguí, hago este 5, este menos 4 y este 1, no son los vectores del núcleo, son las coordenadas de los vectores del núcleo en la base B. Entonces, digo al vector B de este B, que era el del núcleo, ¿sí? Este B lo escribo como el alfa, que es 5, por el 1, 0, 0, más el beta, que es menos 4, por el 1, 1, 0, más el gamma, que es 1, por el 1, 1. En realidad, yo tomo 5 menos 4 y 1 por comodidad para el caso gamma y 1, pero acá para cualquier múltiplo de ellos me da un vector que está en el núcleo, porque en el núcleo está el 2 menos 3, 1, está el 4 menos 6, 2, está este sobre 4, no sé, un medio, tienden todo dividido, o sea, este es él y todos sus múltiplos. Y así apareció el del núcleo. ¿Ahora te salió? ¿Lo seguís? Ah, sí, sí. ¿Sí, Martina? Bueno. De vuelta, para buscar el del núcleo, entonces, a ver, escribo un poquito acá. La pregunta que me hace Martina. Para buscar un vector que esté en el núcleo de F, y a mí me habían dado la matriz y las bases, yo tenía una base de B y después tengo otra también, W1, W2, W3. ¿No? Y tengo la matriz. Entonces, para que B esté en el núcleo de F, F de B es 0. En este caso será el 0 de R3, en este ejemplo nuestro. Ahora, no tengo la forma explícita de F, tengo la matriz. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A la matriz de la F, esta es la matriz de la F de B en B', la voy a multiplicar por las coordenadas de un vector B del núcleo. ¿Cómo me aseguro que está en el núcleo? Igualando a 0, porque los del núcleo son los que van a parar al 0. Las coordenadas del 0 en cualquier base siempre son 0. Así que de eso no me tengo que preocupar. La preocupación viene por acá. ¿A quién pongo? ¿A B? No, a las coordenadas. Y si no lo conozco a B, bueno, las describo. Digo, bueno, será alfa por el B1, más beta por el B2, más gamma por el B3. El alfa, el beta y el gamma son las coordenadas. Entonces yo acá pongo el alfa, el beta y el gamma. Entonces queda la matriz por las coordenadas igual a 0. Sistema homogéneo. Sistema homogéneo. Recuerden que siempre tienen solución. La idea es si la solución es única o si hay infinitas. En este caso hay infinitas soluciones, porque había quedado de rango 2. Entonces, ¿qué es? Las soluciones son sobre quién, sobre el alfa, el beta y el gamma. Entonces, había quedado una relación que yo ahora no la recuerdo, que cómo era acá, alfa 5 gamas, beta menos 4 gamas. Entonces, el alfa había quedado como 5 gamma y el beta como menos 4 gamma. Entonces, las soluciones son infinitas. Toda terna que cumpla esta relación 5 gamma menos 4 gamma, gamma, con gamma en R, cumple. Va a ser un vector del núcleo, poner donde está alfa 5 gamma,
donde está beta menos 4 gamma y donde está gamma, gamma. O sea, gamma por B3, menos 4 por B2 y acá por B1. ¿Sí? Pongamos así, menos 4 gamma, acá ponemos más. Y ahí, y gamma por B3. Por cada valor de gamma obtengo un vector que cumple que está en el núcleo. Bueno, tomo uno de ellos, pero cuando gamma es 1. Y entonces vuelvo y cuando el gamma era 1, ¿sí? Si el gamma era 1, yo tenía, a ver, 5 gamma por B1, menos 4 gamma por B2, más gamma por B3. Si el gamma es 1, tengo 5 B1, menos 4 B2, más B3. Es un vector que está en el núcleo. Pero como en este caso el núcleo tenía dimensión 1, entonces acá recién reemplazando por B1, por B2 y por B3, obtengo un vector del núcleo y va a ser base, porque es un vector que no es nulo y tenía dimensión 1. Esa es la cuenta que hicimos acá. Bien, genial. Es como un jueguito esto. Uno tiene que entender que la matriz de la transformación lineal lo que hace es transformar mediante el producto de matrices coordenadas de un vector en la base B en coordenadas de f de vector en la base B'. Cuando el vector era el del núcleo, las coordenadas de la imagen son 0. Entonces el problema está en que ver quién era el vector. Acá. Y está con respecto al vector B. Y a la base B. Bueno, para la imagen, por cómo se construye la transformación lineal, acuérdense que esta primera columna estaba relacionada con f del primer vector de la base B. La segunda columna estaba relacionada con f del segundo vector de la base B. Y la tercera está relacionada, no digo que es igual, que está relacionada con la tercera columna. Entonces, como la imagen está generada por f en los vectores de una base, uno lo que hace es decir, bueno, a ver, f del primer vector de la base B, dije está relacionada con, quiero decir, este 1 y este 2 son este 1 y este 2, es decir, son las coordenadas de f del 1, 0, 0 respecto a la base B'. Quiere decir que ese primer 1 va a ser el número que acompaña al primer vector de la base B'. Este segundo 1 que está acá acompaña el segundo vector. Y este 2 al tercer vector. Hago la cuenta y tengo f del 1, 1, 1 ahí. ¿Qué cuenta esto? Si distribuyo, sumo. F del segundo vector de la base tiene que ver con la segunda columna. Y esto es 2 por este, más 1 por este, más 4 por este. Hago toda la cuenta y esto me da 2, 1, 2. Y F del tercero, bueno, con la tercera columna. Es decir, 3 por este, menos 1 por el 0, 1, 0, más 6 por el 0, 0, 1. Y da 3 menos 1, 3. Estos tres vectores que están acá generan la imagen. Si me piden una base, entonces lo que hago es apilo y me fijo a ver si esto, eso se los dejo. ¿Sí? Apilo y me fijo a ver qué pasa. Si son LI o no. Claro que son LD. Cuando hagan dos cuentas ya les va a salir. Así que se van a quedar solamente con estos dos y la dimensión de la imagen es 2. O sea, no es ni mono ni epi. Hay mucho para hacer acá en el ejercicio. Es más, acá podría haber una pregunta más, que es, por ejemplo, a ver quién es H del F del 1, 2, 3. F de un vector, 1, podría haber habido, además de calcular núcleo e imagen, podría haber habido una pregunta más. ¿Quién es F del 1, 2, 3?
Entonces, sin calcular la forma explícita, una pregunta más podría haber sido esta. Lo que hay que hacer es escribir al 1, 2, 3 como combinación lineal de la base B, buscar esos valores quiénes son, y después multiplicar a la matriz por ese alfa, ese beta y ese gamma. Eso da algo, no sé, lo llamo A, B, C, y esto no es f del 1, 2, 3, sino que f del 1, 2, 3 será A por el primer vector de la base B', más B por el segundo vector de la base B', más C por el tercer vector de la base B'. Es decir, f del 1, 2, 3 será A por el 1, 0, menos 1, más B por el 0, 1, 0, más C por el 0, 0. Bueno, hasta ahí lo que yo tenía hoy pensado para darle yo. Después ahora si tienen preguntas me hacen. Y es hasta donde entraría para el parcial, es decir, hasta el ejercicio 13 de la I. El tema que sigue es el de autovalores y autovectores. Entra en el examen final, no en el parcial. Lo que hace es buscar, ver si es posible encontrar una matriz, una cuenta pequeña, de manera que cuando uno, a ver si tengo acá algún ejemplo, cuando una base, y cuando encuentra en determinada base, resulta que la matriz es diagonal. Si son todos ceros y tiene solo elementos en la diagonal. Habíamos partido de la T, con respecto a las canónicas era así, pero pude encontrar una base, de manera que la matriz de T en esa base, entonces ahí está el chiste, en encontrar la base, de manera que su expresión sea muy simple. Tiene ceros fuera de la diagonal y en la diagonal unos valores que son los que se van a llamar autovalores o valores propios, ¿sí? Y los vectores que conforman la base en la que pasa esto se llaman autovectores. Entonces, el asunto es ver cómo encontramos la base para que pase esto en una transformación lineal, no cualquiera, sino de B en B. El tema es que a veces va a pasar, o sea, a veces existe esa base y a veces no. Cuando exista, vamos a decir que es diagonalizable, cuando no, que no lo es. Esto es un tema muy cortito, es un ratito. Yo por ahí para cerrarlo, eso lo doy el lunes a la mañana, queda cerrado, un ratito, y ya después hacemos repaso. Empezamos a hacer repaso. El lunes un ratito doy esto, y después consultas de ustedes, ejercicios, repaso, pero haciendo ejercicios. O sea, sale el ejercicio, lo voy haciendo, lo vamos charlando, y de paso repasamos las propiedades. Y el otro viernes hacemos igual, para ir como de alguna manera preparándolos para el parcial del 25. Después hay un lunes más, que es el 23, pero es feriado. Así que bueno, seguiremos mediante el foro. Desde acá voy a dejar de compartir, salvo que me quieran preguntar algo de esto que estoy hablando recién. Entonces voy a detener de compartir. Y voy a ver si hoy les desarrollo el ejercicio completo de la tarea del otro día, que eso todavía no lo pude hacer, y lo subo. Y también voy a tratar de subir esta charla. Bueno, no sé si hay alguna, voy a dejar de grabar.